Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática, programa en el cual, desde un punto de vista amplio, plural, analizamos la coyuntura semana a semana. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de Víctor Andrés García Belaúnde y de Juan Cheput, quienes vamos a comentar y dar algunas opiniones sobre el acontecer nacional en los últimos días. Recordemos a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Muy bien, sin duda, toda la expectativa del país, hay otros temas, pero hay una gran expectativa, está cifrada en lo que va a acontecer la próxima semana, cuando el Congreso decida renovar a su mesa directiva. Esto es el tema sin duda importante. ¿Por qué? Porque ante la eventualidad, y esto es una cosa que puede suceder, que mañana por alguna razón el presidente deje de serlo y la vicepresidenta sea inhabilitada, toda vez que, como ustedes recuerdan, hay un proceso, hay una acusación constitucional en trámite, quien sea elegido presidenta o presidenta del Congreso asumiría interinamente la primera magistratura de la nación durante un periodo de tiempo de 4 meses para llevar adelante las elecciones. Una transición que evidentemente, vista las circunstancias que el país vive, sería dramática, importante y decisiva. Esa es lo que explica el por qué esta elección, que siempre es significativa, adquiere ahora un relieve extraordinario, un relieve fundamental. Bueno, sobre eso yo quisiera conocer las opiniones de ustedes. Empezamos por ti, Víctor Andrés. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú la correlación de fuerzas? Hay algunas cosas que ya están corriendo. Parece ser de que Alianza para el Progreso, que es el grupo que de acuerdo a lo que se estableció en la elección pasada, le debía corresponder ahora poner al presidente del Congreso, habría designado ya a la congresista Lady Camones, por lo menos eso es lo que ha trascendido, y además de que Fuerza Popular estaría dispuesto a apoyar, a pesar que han surgido algunas voces contrarias a esta posibilidad. Por otro lado, la doctora Gladys Echaíz, que pertenecía a Alianza para el Progreso, renunció a este partido, a esta bancada, y hoy día está en Renovación Popular, ha reculado ahí, y dicen algunos que de repente ella también sería una candidata a la presidencia, reiterando lo que hizo Montoya el año pasado, cuando Renovación Popular se fue solito a esas justas electorales. Y por el otro lado, hay rumores también más imprecisos que dicen que bueno, el grupo de Cerrón lanzaría pues a la famosa Chabelita, y por ahí escuchaba ahora, no sé si ustedes tienen otra información, que el hermano de Acuña ahora se lanzaría con Juntos por el Perú. Creo que aquí hay mucho de cosas que son chismes, pero está revelando un ánimo, un estado de ánimo, una situación que evidentemente es tensa, que yo quería compartir contigo. Empezamos contigo, Víctor Andrés. ¿Qué te opinas? ¿Cómo ves tú estas elecciones para la mesa directiva del Congreso? ¿Qué tal? Ángel, Juan, un placer saludarlos. Bueno, a ver, yo creo que esto se decide el 26, el 25 se cierran las candidaturas y el 26 es la elección. Son elecciones muy rápidas. Hay que recordar que el Parlamento peruano es un poco inspirado en el Parlamento de las Cortes de Cádiz, donde las presidencias se rotan con mucha facilidad y con un plazo máximo de 1 año. En las Cortes de Cádiz inclusive se rotaban cada 6 meses. Cada mes, ¿Ah? hasta Cada mes, cada así mes. es. Así es. Entonces, el Parlamento nuestro no es un Parlamento inglés o francés o italiano, es un Parlamento más bien inspirado en las Cortes de Cádiz, un poco más antiguo, ¿no? Y entonces hay una rotación. Recordarás tú, Ángel, que eres constitucionalista, yo no soy, que el presidente de las Cortes de Cádiz peruano, de origen peruano, Morales Duárez, murió en Cádiz y está enterrado en la Basílica de San Felipe Neri en Cádiz. Donde ahí ahí murió. funcionó las Cortes. Ahí Donde instalaron y funcionaron las Cortes y ahí murió.
súbitamente murió. Claro, no se sabe hasta ahora de qué murió o cuáles son los problemas. A los 12 días de Hasta ahora asumir la presidencia. ¿Perdón? A los 12 días de asumir la presidencia. Exactamente. Hasta ahora hay gente que cree que lo envenenaron. Bueno, lo cierto es que murió y está enterrado en Cádiz, en San Felipe Neri, en la Basílica de San Felipe Neri, en la cripta ahí, en Cádiz, en el centro de la ciudad de Cádiz. Bueno, esa es un poco la tradición que nosotros tenemos, de una rotación de las presidencias. El presidente del Congreso no es pues el jefe de todos ellos, es el primero entre iguales y es el que dirige el debate finalmente, ¿no? El speaker, un poco una especie de speaker, ¿no? El que dirige el debate, pero no tiene autoridad ni tiene, bueno, es de titular del pliego, pero no, su voto vale igual que el voto de cualquier congresista, salvo que tenga que dirimir. Entonces, pero sin embargo, en una situación como esta es muy importante el presidente del Congreso, sobre todo cuando se sabe que el Ejecutivo está tembleque, ¿no? Está acechado por las denuncias de corrupción y probablemente haya que repasarlo. Pero en todo caso, aquí hay varias salidas, ¿no? Primero, el Congreso tiene que ser consciente de que el que asuma la presidencia tiene que ser una persona capaz, impoluta, de trayectoria limpia en toda su carrera. En este caso, la de Chaiz me parece que reúne esas condiciones, que no tenga ambiciones o aspiraciones políticas para el futuro, y que pueda conducir el barco a mejor puerto a través de unas elecciones. Porque si se vaca a Castillo, sube la Boluarte. El problema de la Boluarte, hay dos temas en el caso de la Boluarte. Primero, que también está acusada y su acusación constitucional va por delante de la de Castillo, sino que además va más rápido, debería terminar antes. Pero además el problema de la Boluarte, aparte de los problemas que hemos dicho, es que ella no convoca elecciones. Ella se queda a completar el periodo presidencial. Así es. Esa disposición de que convoque elecciones de acuerdo a la Constitución de 1860 no existe en esta actual Constitución. Entonces, esta señora continuaría hasta el 2026 y sería muy lamentable para el país que, siendo ya presidenta, se le vaque como Castillo. O sea, dos vacancias crearían mucha inestabilidad en el país. Entonces, yo creo que la solución allí es esperar que la Boluarte se vaya, que el señor Castillo luego se vaya y que la presidenta del Congreso, el presidente del Congreso, convoque elecciones rápidamente. Ahora, yo creo que lo que debería hacer Castillo, porque estamos hablando de ya, estamos en el camino final, o sea, yo creo que acá hay un camino sin retorno hacia la destitución o el reemplazo presidencial. No veo otra salida, no veo cómo pueda salvar este escollo Castillo, que es un aluvión, ¿no? Que conforme va bajando, se va incrementando la bola, ¿no? Es un aluvión, es un huaico que se va incrementando la bola hasta que llegue a chocar. No veo que pueda revertirse eso, lo veo difícil que se pueda revertir. La fecha, no lo sé, pero evidentemente puede ser antes de diciembre o antes de julio del próximo año. De hecho, antes de julio de este año, imposible. Pero en todo caso, lo que creo es que lo que hay que ver acá es lo siguiente. Si Castillo fuese inteligente, creo que es vivo, pero no inteligente, él buscaría un acuerdo político para adelantar las elecciones desde el gobierno. Yo el 28 de julio próximo plantearía adelanto de elecciones. Un proyecto de ley para adelantar las elecciones y la modificación de la Constitución y quedarse un año o año y medio, es decir, una especie de Balaguer, ¿no? Una salida airosa, 2 años o un año y convocar y nos vamos todos. Yo creo que eso le daría tranquilidad al país y no le quitaría esta inestabilidad o esta incertidumbre que todos los días tienen los peruanos cuando se amanecen. Bien, creo que efectivamente es una salida, como tú la has señalado, sería lo más ordenado, sensato, y ojalá que en este país donde no estamos acostumbrados mucho a ello, la sensatez por alguna vez pueda establecerse, pueda reinar como corresponde. Eso es, mientras tanto estamos en la tormenta. ¿Cómo ves tú, pues, este tema de la elección de la mesa directiva del Congreso, que concita la preocupación de todos? Juan, muy buenos días Efectivamente, también.
Muy buenos días a ambos. Un placer nuevamente estar con ustedes. Bueno, definitivamente la inscripción de la mesa, que tengo entendido va a ser el día de mañana, ya adquiere ribetes dramáticos, pues podríamos estar en presencia de una mesa, no que asuma la presidencia, pero sí por lo menos que enfrente un proceso turbulento. Yo la verdad pienso que por el nivel de compromiso con la justicia que tiene Pedro Castillo y sus ministros, no él solo, sus ministros, así como también una serie de funcionarios en el Estado, van a hacer lo imposible para permanecer en el poder. Lo imposible. Yo coincido con lo señalado por ustedes, que definitivamente esto es irreversible, pero esa descomposición en un gobierno que tiene características como las que tiene el gobierno de Pedro Castillo, de organización criminal, y no es palabra mía, no es definición mía, sino de una fiscal. La Pues fiscalía obviamente, dice, la fiscalía señala eso, claro, pues claro. obviamente estamos en presencia de un grupo que va a defenderse con todas las que tiene a su alcance. ¿Qué es lo que pasó con Fujimori hasta que llegó la situación de los Vladivideos que no pudo evitar? Fujimori y sobre todo Montesinos tenían miedo a levantar la alfombra. Eso es lo que motivó que Vizcarra disolviera el Congreso, ser investigado y que se descubriera toda la corrupción en torno a la pandemia, las vacunas, ¿no? Desaparecieron la segunda lista y obviamente si él salía, impulsado por el Congreso, el Congreso disuelto, que ya lo está investigando por los casos de corrupción en Moquegua, y luego el Congreso que terminó vacándolo ya por los casos de la vacuna, él hasta el final hacía lo imposible para evitar ser investigado. Entonces, lo mismo va a suceder con Pedro Castillo. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Que no tiene consumada la posibilidad de ganar las elecciones Lady Camones. Al día de hoy se está rumoreando que se presentarían hasta 3 listas, ¿no? Una sobre la cual hay duda de Gladys Echaíz, que todavía no confirma ni descarta esa posibilidad, pero inclusive surgiría otra de ese grupo y otra del grupo de izquierda, que ellos saben que con los 45 votos que tienen, o más, casi 50, podrían dar la pelea. Ahora, no olvidemos que de todas maneras van a presentar una lista al estilo de Marco Arana, ¿no? Y su agrupación, que siempre presentaba una lista por el simple hecho de dar la contra, para demostrar que estaban en el rango antagónico de los que se supone iban a ganar, ¿no? Lo mismo pasaría en la actualidad. Y lo que sí también temo es que la persona que gane, sea cual sea de las 3 listas, no esté a la altura de las circunstancias, sea un nuevo Pedro Lechea, una persona con características positivas desde el punto de vista de lo caballeroso y exitoso en el mundo empresarial, pero sin experiencia política. En este programa está presente el que fue mi candidato para la elección en el año 2019, lo dije públicamente, y yo no tengo ningún resquemor en señalarlo, y lo pondré algún día cuando escriba sobre el tema, porque pienso escribir sobre esos días, cómo tosudamente se negó el fujimorismo a colocar a alguien como Víctor Andrés, que estoy seguro no hubiera generado las condiciones para que Vizcarra cierre el Congreso. En estas circunstancias, la experiencia política es gravitante, Cierto. gravitante, y se está colocando a una mesa novata. Un parlamento novato elige a los más novatos. No olvidemos la elección del 2000. Se eligió una persona con experiencia en el Ejecutivo y Parlamentaria como Valentín Paniagua. Y se censuró a Marta Hildebrand para que asumiera Valentín, ¿no? O sea, había un ejercicio de realismo. Eso permitió conducir la transición. Hoy, yo no me imagino cómo reaccionará cualquiera de los que ganen, cualquiera, ante la eventualidad de un Pedro Castillo agresivo la tarde del 28 de julio. La verdad es que no me imagino. Entonces, creo yo que las circunstancias para el Perú son muy difíciles y una vez más, como ha sucedido varias veces en nuestra historia, lo que haga la gente que está fuera del Congreso va a ser gravitante, en términos de activismo y de formación de opinión y obviamente presión política. Mira tú, lo que dices es fundamental, ¿eh? Yo comparto esa aprensión, esa preocupación, sin duda. Lo peor que nos puede pasar no es tender a una persona, digamos, ya fogueada, y por ser fogueada tiene pues vicios, tiene problemas, nadie es perfecto, ese es otro gran problema. Aquí hay cierta prensa ridícula, equivocada, que quiere
generar estereotipos idealistas de los personajes políticos, y eso no existe. Simplemente es un pretexto para impedir que la realidad se imponga con las ventajas que implica siempre apostar por la realidad. Entonces, claro, para que no tenga ningún problema y esté en blanco, mientras más neófito eres, mejor. Y eso en una situación tumultuosa como la que se viene, puede ser fatal. Yo estoy convencido que Lady Camones evidentemente tiene mucho menos experiencia que Mari Carmen Alba, y eso que muchos consideran que a Mari Carmen le ha quedado grande la cosa. Pero Lady Camones creo que está a una distancia sideral de la experiencia política que tenía Mari Carmen, que era una persona que todos conocemos, que tenía trayectoria, tenía conocimiento, y aún así, la tormenta pues la ha fragelado, es evidente, como a cualquiera, al más pintado, la situación política. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un problema. Bueno, pero vamos a ver qué pasa pues en torno a este asunto. Me parece muy importante estar viendo el correr de los días hasta el día de la elección, porque puede haber efectivamente una decisión trascendental. El otro tema que ha ocupado la semana es la renuncia del ministro. Yo creo que no tanto por la renuncia en sí, porque yo no sé si ustedes están de acuerdo, el tema de por qué un ministro asume y se va puede ser objeto de análisis, pero es secundario. Finalmente eso es un tema del Poder Ejecutivo. El presidente de la República invita, tú aceptas, igualmente te pueden deponer, te pueden destituir, te pueden despedir, como ha sucedido. Allá el que no cree eso, allá el que cree que la regla no es esa, ese es su problema. El problema es lo que él ha dicho. Él ha salido a decir de que ahora está convencido de que el señor Castillo pues es un mafioso, jefe de banda, como dice la fiscalía, y que él ha salido porque era incómodo para eso. Y da una explicación del nombramiento de una comisión de enlace, de esas que siempre existe, ¿eh?, entre el Ministerio Público y la policía para operar en el terreno práctico con facilidad. O sea, no es la primera vez que hay comisiones de enlace, ¿eh? Eso creo que hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, el hecho cuando nosotros opinamos y decimos, por ejemplo, de que Castillo es un mafioso, son opiniones de personas que lo hacemos en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la libre expresión, ¿no? Y lo decimos al público porque así se va formando la opinión pública. Pero cuando una autoridad dice eso, no lo hace como un opinólogo, no lo hace como una persona que expresa una creencia, un punto de vista, sino está haciendo una denuncia. Entonces, el señor Mariano González va a tener que acreditar las cosas que está diciendo. Por un lado, la Fiscalía ya le ha abierto a Castillo una investigación preliminar más por obstrucción a la justicia. Pero cuando yo lo escuché a González, eso que yo tengo una simpatía, yo no soy amigo de él, pero cuando lo escuché, la verdad, más allá de las cosas generales, ¿no?, de una persona que quiere justificar, ¿no?, un paso en una situación muy difícil, y que además muchos amigos le dijimos que era medio suicida meterse con este gobierno, él quiere justificar la cosa, digamos, no ha aportado ningún elemento probatorio decisivo de que se haya obstruido la justicia. Entonces, yo quería reparar esto con ustedes porque tampoco vamos nosotros a creer ahora que Samir Villaverde es una suerte de líder de la oposición democrática y nuestro amigo González se convierte en un paladín pues de las causas democráticas, ¿no? No es así, eso lo tenemos claro. Y otra vez la prensa o un sector de la prensa tiende pues a endulcorar, claro, como dice lo que tú quieres escuchar, lo ensalzas y pierdes el contexto. Sobre eso me gustaría conocer las opiniones de ustedes dos. Empezamos por ti, Víctor Andrés. ¿Qué opinas tú de esta renuncia, pero sobre todo de las declaraciones que ha hecho González 15 días después? Porque al comienzo tenía otras expectativas, en 15 días ha descubierto lo que tú y yo, desde el primer día, teníamos claro quién estaba al frente del gobierno. Esa es una pequeña diferencia. Sí, Ángel, es cierto. Bueno, estamos en una época de la posverdad, ¿no? Hacemos y aceptamos cosas a veces absurdas como verdades, ¿no? Y viceversa, ¿no?
estamos en la época de la polarización, y esa polarización nos lleva a eso, ¿no? Hacemos héroes de los que no son, y hemos hecho héroes a Inti y a Raya, que es una pena que hayan muerto, por supuesto, pero que todos sabemos que tenían antecedentes penales, o sea, probablemente estaban ahí en la marcha pensando no en sacar a Merino ni que vuelva a Vizcarra, sino pensando en hacer algún tipo de negocio, qué sé yo, o buscar una cartera que, Otra ¿no? cosa, otra cosa. O un celular, ¿no? Porque siempre en estas marchas hay gente que se infiltra y que te roba. A mí me han robado varios celulares en algunas marchas en el pasado. O sea, siempre hay gente que se aprovecha del tumulto para meter la mano a tu bolsillo, ¿no? Inclusive en el entierro de Belaúnde, hace muchos años, una persona que estaba con un hijo, con un niño chiquito en sus hombros, me metió la mano y quiso llevarse mi celular, me di cuenta y le metí, en fin, estate quieto, ¿no? O sea, eso sucede lamentablemente, ¿no? Entonces, claro, es una pena la muerte de estos dos chicos, por supuesto que sí, hay que lamentarlo, pero de ahí a ser los héroes de la democracia me parece que es una exageración. Y claro, lo que bien dices tú, hacia nosotros nos hemos dado cuenta de lo que es Castillo y su organización criminal, que yo creo que está mal dicho, es una desorganización criminal. Pero criminal Pero, sí. es una Organización no, pero desorganización, no es una criminal organización sí. criminal, es una desorganización criminal, porque nadie sabe De por dónde acuerdo. dispara, nadie sabe por dónde dispara. Entonces, lo sabíamos antes y este señor, sabiendo eso, se ha aceptado ser ministro. Si a ti, a mí o a Juan No, nos plantea ser ministro del Interior, sobre todo, que del maneja la interior. información, que maneja la policía, a los coyotes, que maneja, en fin, a los A los prefectos, soplones, los prefectos. a toda la infraestructura inmensa que ese sector, ¿no? Que te arreglan, que te persiguen, que te notifican, en fin, lo que es pues la seguridad del Estado, ¿no? Bueno, si a mí me ponen ahí, yo con Castillo, yo decir, ni preso acepto ser ministro, ni preso. Bueno, en fin. Pero entonces, eso llama la atención, sí, y eso me hace acordar, por ejemplo, claro, hay ministros que critican a sus jefes, ¿no? Yo recuerdo que Paniagua nombró ministra a Susana Villarán, y años después, en Sí. 2004, 2005, Susana hizo una entrevista en una revista de la Universidad Católica y criticó a Paniagua. Bueno, Paniagua se molestó tremendamente. No era una crítica muy grave, por supuesto, pero solamente el hecho de haberlo criticado a Paniagua le molestó Deslealtad, muchísimo, desleal. la consideró una deslealtad, una traidora, Sí. ¿no? Que él, que la había nombrado, dijo, yo que la he sacado del casi del anonimato, la he hecho ministra de Estado, pasan los años y mira cómo me agradece. Bueno, Aquí han eso pasado puede días. pasar. ¿Ah? Aquí han pasado días. Sí, acá Aquí han no, pasado días. horas, Ahora. horas, no días, horas, y 2 o 3 horas, no ha sido más. Sí, Y pues. ha sido contundente la denuncia y que le va a hacer mucho daño al gobierno, pero no beneficia pues a González. Y otra anécdota, por ejemplo, cuando Velasco dio el golpe de Estado, Seoane se presentó a Palacio de Gobierno a ofrecer sus servicios, que había sido ministro y embajador de Belaúnde y vicepresidente de Belaúnde. Presidente Belaúnde fue. Así es, se le ofreció, fue a Palacio a saludar a Velasco y se le ofreció, en fin, le ofreció todos sus servicios y Velasco dijo lo siguiente, si traicionó a Belaúnde, me traiciona a mí también. Y no le dio nada. Eso Creo decían que los romanos. Los así romanos es, tenían ese dicho. así es. Si traicionó a uno, me traiciona a mí también. Y creo que al final le dieron la presidencia al Banco Agrario, pero una cosa menor, ¿no? Entonces, y a Loret de Mola ni quiso recibirlo, porque había traicionado a Belaúnde con el cuento de la famosa página 11. Entonces, hay historias sobre esto, y también te cuento una historia de Castilla, ¿no? Castilla quería buscar a dos personas para su despacho presidencial, un militar y un civil. Y entonces consultó con Bartolomé Herrera,
que era un sabio en esa época, considerado un sabio, y le dijo, oiga, don Bartolomé, recomiéndeme usted a una persona que maneje mis asuntos en Palacio, ¿no? La parte política, la parte diplomática. Entonces Castilla le dijo, bueno, yo tengo una persona muy allegada a mí, un discípulo, pero no se lo voy a recomendar. ¿Por qué, presidente? Porque no es castillista. Entonces Ramón Castilla le dijo, ¿ah, sí? ¿Pero es talentoso? Sí. ¿Y no es castillista? No me importa. Mándelo usted. Envíemelo, por favor. El hecho de no ser castillista es lo menos importante para mí. Lo que yo quiero es que sea capaz. Claro. Y le mandó efectivamente a Manuel Irigoyen, que años después fue canciller y un hombre, un diplomático muy reconocido. Entonces, hay anécdotas que se pueden contar muchísimas de esta naturaleza, pero el hecho de que tu ministro del Interior, que sabe que es el tuco rico, que sabe todo, que escucha todo, que escucha a los soplones, a la inteligencia, ahora se llama inteligencia, ¿no? A los que investigan, a los que arreglan, a los que saben todo, saben cuándo vas al baño, cuándo regresas del baño, qué cosas has hecho, es decir, conocen todos la vida y milagros del quehacer político. Bueno, ese ministro sale y a las 2 horas empieza a denunciar al presidente, me parece gravísimo. No es para levantarlo, no es para aplaudirlo, no es para congratularlo, pero sí es un hecho muy grave y algún motivo tendrá. No creo que siendo él, González Aboado, se arriesgue a hacer este tipo de denuncias si no tiene indicios razonables. No sé si pruebas, pero indicios más que razonables. Y esto puede ser, evidentemente, también va a contribuir mucho a la próxima caída del régimen, evidentemente, ¿no? Porque no estamos hablando de un ministro cualquiera, de desarrollo agrario, no, estamos hablando de un ministro de Interior, que es el que maneja la información a los confites, el que sabe todo lo que pasa en Palacio. ¿Qué pijama usa el presidente para dormir? Eso lo sabe el ministro de Interior. Y tan es así que el ministro de Interior es el único ministro que tiene cama en el despacho. No sale, y ya lo he dicho, que solamente fue un día o 2 días a su casa a dormir en 15 días. O sea, él dormía en el dormitorio asignado al ministro, al lado del despacho del ministro, en el Ministerio del Interior. O sea, es un hombre que sabe de todo. Que diga esto es sumamente grave, ¿no? No lo dice pues el cura de la iglesia, no, que lo dice con palabras de fe, no, lo dice una persona que está dentro. Entonces, yo creo que esto es muy malo para el régimen, y claro, no lo reivindica el señor González, pero es muy malo para el régimen, y se va a tomar en cuenta de todas maneras, y yo creo que es parte de la incapacidad moral que estamos viendo evidentemente, ante el país. Hay que recordar que moral viene de costumbres, ¿no? Las costumbres o la conducta moral de una persona, ¿no? Lo que aquí es inaceptable, quizás en otro país lo pueda hacer, pero en general en Occidente tenemos unas costumbres más o menos parecidas. Claro, si estuviésemos en un país árabe, bueno, el presidente podría tener 5 mujeres. Eso no es incapacidad moral, pero en el Perú sí sería una incapacidad moral. O sea, estamos hablando de costumbres, no necesariamente pruebas contundentes o sentencias, sí costumbres antiéticas, costumbres que afecten la ética y la moral pública. Y esto es, a mi modo de ver, una de ellas, y por tanto la incapacidad moral está cada día más confirmada en este presidente. Muy bien. Juan, ¿cuál es tu parecer al respecto? Bueno, yo creo que parafraseando a Pierola, hemos pasado de un país de desconcertadas gentes a un país de pequeñas gentes, ¿no? Mira, lo que sucede con el señor Mariano González es lo mismo que pasó con Avelino Guillén. Avelino Guillén a las 24 horas empezó a pasearse por todos los medios de comunicación tirándole dedo al presidente y a otras personas. Dimitri Senmache, una persona que criticaba en redes sociales y en diversos medios a Aníbal Torres indicando que no puede ser primer ministro, aquella persona que alaba a Adolfo Hitler, terminó juramentando ante Castillo y subordinándose a Aníbal Torres. Mirta Vázquez, que igualmente, al mejor estilo de su mentora Susana Villarán, igualmente desfiló por todas partes señalando de que el gobierno era un adefesio.
Yo creo que el señor Mariano González, que conocemos, ¿no? Que conocemos desde hace tiempo, es, como él ha dicho, un caballo de Troya, pero un caballo de Troya de los caviares, ¿no? Se le está utilizando en estos momentos para acelerar el proceso de caída de Pedro Castillo, que yo estoy sin ninguna duda tiene que irse, pero a la brevedad posible, ¿para qué? Para salvar a Dina Boluarte. Así Y es. para que Dina Boluarte asuma, y eso lo hemos hablado acá hace tiempo, se tienen que ir, pero ambos, así de simple. Ahora está reaccionando el comercio, todos ellos, pero eso lo hemos hablado acá hace meses, ¿no? Que la estrategia desde hace tiempo es desprenderse de Pedro Castillo para que asuma Dina Boluarte y olvídense de que hay elecciones. Dina Boluarte pone en primer gabinete y ya me imagino los editoriales y a los columnistas indicando hay que darle una nueva oportunidad al gobierno, etcétera, etcétera. Están demostrando que pueden, para qué otra crisis, para qué gasto, y se quedaron, pero con los caviares, ¿no? Por eso es que ahorita están desesperados, saliendo mañana, tarde y noche, renuncie, vayas, etcétera, etcétera, para que suba Dina Boluarte. Pero allí también tiene responsabilidad el Congreso de la República, que está dilatando la destitución de Dina Boluarte. El Congreso de la República, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a pesar que hace 3 semanas la Comisión Permanente les dijo, se aprueba el informe de calificación, nombre usted al congresista delegado, recién ayer lo han nombrado. ¿Y a quién nombran? A Edgar Raimundo, un exhumanista, una persona de Perú Libre, que es lo contrario que se hace en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No puede investigar a alguien de este gobierno, alguien de su propio gobierno, ¿no? O sea, es inconcebible, simplemente es inconcebible, ¿no? Es que como que a alguien en mi época de Peronos por el Cambio lo investiga alguien de Peronos por el Cambio. Ya, Eso no se estila en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, está salvo bien. de que sea un acto de dignidad, de que quieran involucrar a alguien. Solamente en ese sentido nosotros podríamos estar hablando de, de un proceso limpio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y en este momento, creo yo que hay ese proceso de buscar que Dina Boluarte asuma. De allí el protagonismo que ha adquirido Mariano González, al cual están utilizando o se está prestando voluntariamente para buscar esa aceleración en la caída de este señor, porque mira, volviendo al tema de Dina Boluarte, que es necesario saberlo, durante el próximo mes, durante el mes de agosto, la discusión es sobre el tema de comisiones y de la propia conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por lo tanto, ahí no rige el plazo del congresista delegado. Por otro lado, empieza septiembre y hay que esperar que convoque la subcomisión y ahí tiene 15 días. Y el señor Raimundo de repente dice, necesito 15 días más por lo complejo del caso. Se van hasta octubre. La crisis en paralelo se agudiza de acá a octubre, sale Castillo, asume la Boluarte, ¿no? Por eso creo yo que el gran tema es no distraernos en este señor Mariano González y exigir al Congreso que haga un gran acuerdo político para elegir la mesa directiva y empezar el proceso de destitución o vacancia de Castillo y Boluarte. Eso es, creo, la gran agenda de los próximos días. Pues de lo contrario, la presión ciudadana va a arrasar a estos señores. Bien, efectivamente, eso es, pues claro, no hay duda que aquí hay un gambito, ¿no? En el juego de ajedrez, un cambio de piezas para que las cosas se mantengan como están o de repente peor. Porque efectivamente aislar a Castillo como un pararrayos que absorbe toda la maldad general, eso es desfigurar la realidad. Aquí hay una organización o una desorganización corrupta que invade y que compromete también a la señora Boluarte sin duda alguna, y por eso haríamos un flaquísimo favor si es que solamente nos deshacemos de Castillo y ponemos a Boluarte. Creo que le daríamos a esta gente que ya le hemos calificado política y éticamente una nueva oportunidad para que con frescura pudiera emprender nuevamente su marcha de atacar al país en sus instituciones fundamentales. Entonces, yo espero también que el Congreso de la República, teniendo además un caso mucho más sencillo, porque recordemos que la acusación o la denuncia contra Boluarte nace de la Contraloría, que es un órgano constitucional independiente
justamente para verificar las incongruencias en el campo administrativo y de gobierno, y ha sido la Contraloría la que ha hallado esta incompatibilidad entre el mandato ministerial y otras actividades privadas que la señora tenía. Lo ha dicho la Contraloría, y hasta la fecha yo no escuchaba a nadie cuestionar a la institución, a la Contraloría como tal. Entonces, eso, de acuerdo a las reglas de la Contraloría, es prueba plena. Entonces, la parte de la investigación, Juan y Vitocho, es mucho más sencilla. No es como otras acusaciones que tú tienes que armar un razonamiento más sofisticado. Aquí ya la investigación la ha hecho el órgano especializado, la Contraloría. Y lo que tiene que evaluar el Congreso fundamentalmente es, bueno, la gravedad del asunto la y pertinencia la sanción constitucional. correspondiente, ¿no? La Y la sanción pertinencia correspondiente. constitucional. Entonces es mucho más rápido y no hay ninguna razón, en este caso, ni del punto de vista técnico, para que esto se demore más de la cuenta. Esperemos que, no sé, pues ojalá que el Congreso entienda esta situación. Esto tiene que ver con las movidas para la mesa directiva, por cierto, y vamos a ver qué pasa. Pues bueno, ya hemos llegado al final de este programa. La próxima semana es una semana que ya nos acerca a Fiestas Patrias. Vamos a tener una nueva mesa directiva del Congreso con su presidenta o presidenta, y vamos a tener también el famoso mensaje de un señor que un año no sé qué rendición de cuentas le podrá hacer al país. En todo caso, nos veremos ya la próxima semana, veremos la fecha correspondiente para el análisis del caso, y queremos despedirnos agradeciéndoles a todos ustedes, amigos, que nos siguen, nos ven y nos escuchan por ese compromiso, y que nos insta a nosotros a cada día a mejorar para poder estar a la altura de esa responsabilidad. Nuevamente, pues, nos despedimos y les agradecemos, y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias.